doctor, he mandado tu archivo al Drive, al mismo Drive que Cianet te compartió. A ver, déjame verlo, ¿eh? Ah, por favor, María Julia, si me lo puedes enviar en este momento a mi WhatsApp, va a Ya, ser más ya, fácil doctor, para está mí. listo. No, a mi correo más bien. pablo.grajeda@gmail. A mi correo. Ya, doctor. Sí. Doctor, ¿me lo repites? Pablo.grajeda. Sí, pablo.grajeda@uandinaedu.pe. Todo lo demás, como. Pues vamos a. Ya le mandé, doctor. A ver. No, doctor, es P. Grajeda, su correo. No, disculpa, es Ya, P. Grajeda. ya le vuelvo a mandar. Sí, sí, me estoy confundiendo. Sí, es P. Grajeda. P. Grajeda, arroba. Ujú. Ya, doctor, ojalá le haya llegado ya.
Bien, entonces estamos en los objetivos de la investigación. Establecer los factores asociados a estenosis traqueal. No, como este es el objetivo general, en realidad esto no es pertinente. María Julia, igual que aquí, no había nada ya cuando hemos corregido. Entonces, no tiene por qué haber nada de eso ahí. Factores de riesgo asociados en pacientes intubados en el Hospital Nacional de Cusco 2021-2022, ¿correcto? Ahí, perfecto. Ahora, no sé si este es el verbo más adecuado, revíselo. Vamos a ver. Determinar, determinar, determinar. Muy bien, vamos a ver. Determinar los factores de inmunosupresión. Y aquí la palabra clave es asociados a. A ver, María Julia, ¿cómo sería aquí? Factores asociados, ¿no? Habían más factores aquí, ¿no? No eran solo dos, eran tres aquí. ¿Qué más era, María Julia? Diámetro. Doctor, no Las me que, sacaron nada. no, las que estaban aquí. A ver, mira tu objetivo general. Creo que eran tres. Era el número de intubaciones, doctor, que yo tenía el paciente. Pero esa es otra cosa. Vamos a Ajá, ver. sí. Entonces, aquí, múltiple. ¿Qué cosa había ahí? Por favor, léeme. Sí, sí, doctor, era múltiple. A ver, léeme tu objetivo general que originalmente estaba escrito. Doctor. Establecer los factores de riesgo asociados a estenosis traqueal, ubicación, dimensiones y número. Ubicación. Dimensiones y también el número de intubaciones. Ya. Entonces, cuando dice múltiple, ¿te refieres al número, correcto? Ajá, el número de intubaciones. Ya, intubaciones, ya. ¿Qué más era? Era ubicación y dimensiones. Ubicaciones. Ubicación, ajá, y dimensiones del tubo. Aquí. Número, tiempo de intubación, posintubación. Entonces, número, diámetro de. Sí, el diámetro, doctor. ¿Diámetro de qué? Del tubo. Del tubo. Y la ¿Ya? ubicación, ¿no? Donde exactamente ha sido colocado. Ubicación. ¿De qué? ¿Cómo le pondríamos ahí? Ubicación de la. De la intubación o del proceso podría ser. No, De la de la intubación. intubación. Ubicación de la intubación. Sí, está bien. Tiempo, bla, bla, bla. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Ahora, esto es características del tubo. Entonces ahí estaba diámetro. Aquí está, del tubo. Material. Lo eliminamos este de aquí. Correcto. Entonces, diámetro, material.
¿Dónde iría esta ubicación? ¿Aquí abajo o arriba? Esas son Proceso. características de la intubación, doctor. Ahí, ajá, está bien el proceso. En otro beso. Ujú, Porque eso no tiene que ver con el tubo, sino es en el proceso de intubación. Es la ujú, ubicación, ¿correcto? sí, El doctor. número, ¿a qué te refieres al número? Número de intubaciones, doctor. Ya. Entonces, ese es el proceso, no es el tubo, Ujú, ¿correcto? sí, doctor. Ya. Mm, traqueostomía, posintubación, bla, 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 asociados a estenosis en pacientes intubados con tal. Los factores, no. Entonces, mira aquí, los factores sería del tubo endotraqueal asociados a ok, está mejor ahí. Determinados factores del tubo endotraqueal asociados a estenosis. Entonces tienen que tener, para todos que tienen este modelo, tiene que ir en ese orden, porque si colocamos factores asociados, luego recién viene como que se enreda la redacción, ¿no? Ahora este 2021 no debe haber este espacio junto ahí. Ok, ya estaría ya. Entonces lo que significa, mira, con este ajuste que estamos haciendo aquí, lo que tienes que hacer es esto mismo donde copiarlo en el problema para que exprese y hable exactamente lo mismo. ¿Sí? Está ¿Estamos de bien, doctor. acuerdo? Ok. Delimitación, muy bien. Este trabajo de investigación se desarrolla en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Salud de la ciudad del Cusco, ¿no? Que es un hospital de nivel 3, coma, no es coma, ahora sí, donde se realizan intervenciones quirúrgicas, ¿no? Esto de aquí me parece que es muy temprano y está más adelante. No sé cómo lo corregimos al final. Muy bien. Esta es una calificación que no es necesaria. COVID-19 que tiene que estar junto, no tiene que haber espacio. Ya, doctor, eso le voy a corregir en todo porque creo que sí le he puesto separado. Sí, sí, no hay problema. No es para todos, ¿no? El Hospital Nacional, ¿no? Creó un que cuenta con 100 camas de hospitalización, oxígeno, personal médico y medicina. Pacientes con COVID-19.
cuya infraestructura cuenta con 100, ya dijo arriba 100 camas, ¿no? ¿No? Ya estoy Sí, repitiendo. doctor, te repetí. Ok. La infraestructura tiene soporte logístico para ayudar a realizar dichas atenciones. Ya tiene medicamentos, bla, bla, bla. También aperturó, parece que no es español, ¿no? También implementó COVID, otra vez todo es mayúscula, no se olvide. Ujú. Bien, hasta ahí está bien, está redactado, qué ha habido, qué no. Pero aquí lo que falta es un preámbulo que diga, ¿no? De los pacientes que ingresaron a UCI, ¿no? Ah, y que requirieron ser intubados, ¿no? Algunos de ellos tuvieron, está bien, tú me indicas si estoy escribiendo bien, es una secuela, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Y que requirieron ser la presencia de Estenosis. estenosis traqueal. Un número mayor a lo usualmente presentado, ¿correcto? Lo que motivó que se creara ¿es el departamento o la unidad? No creo que sea departamento. El doctor sí es unidad. Sí, doctor. Ya lo pregunté. ¿No será porque el director es, creo, torácico también, ¿no? ¿O por eso es? No. Sí, sí, doctor, el doctor Espinosa. Cirugía traqueal, doble D. Cirugía traqueal. Esto de aquí en realidad no es necesario.
y es un poco anecdótico. Ok. En realidad, como ustedes verán, en estas sesiones grandes vamos a revisar con detalle. Tal vez no vamos a poder hacer lo mismo a nivel de los grupos, vamos a ser mucho más expeditivos, pero estamos haciendo esta revisión a nivel grupal con detalle para que se aprecie, digamos, cómo se va ajustando y mejorando la redacción. Y eso está en función, pues, de que aleatoriamente se escoge a la persona que va a ingresar al sorteo, ¿no? Y por sorteo entra su revisión grupal dentro de toda la clase, ¿no? Ok, y todo lo demás, entonces se entenderá que se habla, qué es el hospital, cómo el hospital se organizó frente a la pandemia y etcétera. Luego, cómo es que, resultado de eso, habían pacientes que quedaban con estenosis y cómo es que frente a eso la institución respondió, ¿no? Entonces, todo eso corresponde a delimitación espacial, ¿no? Ahora, es probable que todavía algo haya que ajustar aquí en la redacción, es probable, ¿no? Pero ya hemos avanzado bastante, ¿no? Entonces hay que revisar con detalle, porque el proceso de revisión y elaboración de un proyecto es así, ¿no? Se va mejorando, se va mejorando, se va mejorando. Incluso puede que ahora encontremos alguna cosa que no nos hemos dado mucho cuenta, y si volvemos a revisar, tal vez lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, usualmente, ¿no? Se supone que el que está haciendo el proyecto revisa una y otra vez, ¿no? Pero como está, ya está. Muy bien. Ok, mira, el trabajo o el presente trabajo o la presente investigación. No se elaborará, se desarrollará. Si no, el proyecto va a ser en 2 años, no. Se desarrollará durante el periodo 2021-2022 a partir de los pacientes que tengan secuelas de estenosis traqueal consecutiva a intubación. Y ya no es necesario decir que vamos a recoger, no, porque aquí es puntual, ¿no? Delimitación en el tiempo. Y la delimitación es esta, ¿no? Ya esto que está aquí abajo, durante esos años realizamos la recolección de datos, ya es una redundancia y no es tan necesario, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre objetivos y sobre delimitación espacial?
y delimitación temporal. Este es el momento. Ok, lo escuchamos. Doctor, una pregunta es que en caso de mis objetivos, los objetivos específicos, bueno, mis dos objetivos son de factores asociados, ¿no? Pero en el último, bueno, no es un factor asociado. Quería preguntar si necesariamente los tres o los objetivos específicos que tengo tienen que tener el mismo formato de factores asociados, porque Vamos a ver, ¿cuál es el título de su investigación? es factores asociados a la deficiencia perdón, a la hipovitaminosis en pacientes con enfermedad renal crónica del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. Ya. El primero está asociado y el segundo también asociado a factores. ¿Y el tercero a qué está relacionado? Es parámetros laboratoriales, doctor. Claro, pero tienes que decir, ¿no? Determinar si los determinados, si esos factores laboratoriales están asociados o no a. Sí, le puse así, doctor, pero mi pregunta era si podía poner, porque mi objetivo es determinar si los parámetros laboratoriales, y ahí pongo Entre los paréntesis. factores, ¿Ya? entre paréntesis, y luego están asociados. Entonces, ¿podría No, valer eso? O claro, como, ¿sí? claro. Tiene que tener la misma lógica, solo que en esa parte se refiere a patrones o características o pruebas laboratoriales, ¿no? Una cosa así. Y entre paréntesis se supone que están todas las pruebas laboratoriales que vas a analizar, ¿verdad? Sí, doctor, esa era mi duda, si todos tenían que tener, como es que en la última parte mencionó que todos tenían que tener el mismo formato, entonces esa era No, mi no, duda. no. O sea, digamos, tiene que tener el mismo formato, pero tal vez en la redacción, porque usualmente cuando utilizamos laboratorio, hablamos incluso de factores predictores, ¿no? Pero en realidad finalmente son factores, ¿no? Determinar, ¿no? Los factores laboratoriales, ¿no? Asociados a y factores laboratoriales, lo pones todos los factores, ¿no? No sé qué factores utilizarás. Sí, doctor, entonces muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más? Ok. Entonces continuamos. Voy a grabar esto para... María Julia está en su segunda laptop, está tomando nota. Sí, sí, doctor. Ok. Entonces esto ya lo retiramos. Uh-huh. La idea es que ya tengan nuevas versiones. Ok, nuevamente, esto termina aquí y luego el siguiente capítulo tiene que empezar en la siguiente hoja. No puede ir a continuación. Alguno de ustedes me ha presentado así. Continuo, no, eso no puede ser. Si termina media hoja, entonces, y lo que viene es el capítulo tiene que ir a la siguiente hoja. Muy bien, vamos a guardar esto. Muy bien. El marco antecedentes del estudio. Antecedentes internacionales. No se olviden que tienen que tener tres bloques. Entonces miren aquí, coma, ¿no? Entonces, esto parece en Apache, ¿no? Schofield, bla, 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 bla. No, sino en su estudio, en su investigación, en su publicación acerca, ¿no? En su estudio sobre, digamos, ¿no? Ese es un error que he encontrado en muchos de los proyectos, ¿no? No se olviden que está escribiendo una monografía y en la monografía tiene que haber continuidad. Y aquí se supone que, oh, ¿qué pasó, Michi?
Ese es coma. Y miren, aquí coma, cuyo, entonces, todo esto se elimina en realidad, pero lo vamos a dejar como constancia de la revisión, ¿no? Entonces, coma, cuyo objetivo fue, no, cuyo objetivo dar, cuyo objetivo fue y evidenciar, ese asimismo está de más, y evidenciar los factores involucrados en su desarrollo, ¿no? Entonces, el primer párrafo, nombres, este es mejor si es junto nomás, se ve mejor. Sí, sí, doctor, le voy a cambiar. Cambridge, Reino Unido. Luego hablamos el título del estudio y terminamos con el objetivo general. Ese es el primer párrafo. ¿Sí? Ese es el primer párrafo. El segundo párrafo tiene que ver con el tipo de estudio, o sea, es decir, con la metodología, ¿no? Y miren, este es un estudio descriptivo que tiene 3 pacientes, ¿no? Y probablemente sea así, pues, porque fue de los primeros, ¿no? Apenas se presentaba, trataron a 3 pacientes, lo publicaron. Seguramente, tal vez, si uno le hace un seguimiento a esos autores, tal vez ahora ya tengan una serie mucho más grande, ¿no? Ok. Si se dan cuenta, aquí habla con detalle de algunas características de los sujetos en estudio, ¿no? Que usualmente no se presenta en estudios de otro tipo. Si bien es cierto, por ejemplo, el estudio de síndrome inflamatorio múltiple, algo así, tal vez su resumen va a tener que ser de esta característica, ¿no? Donde dé detalles de los sujetos en la investigación, donde tal vez finalmente va a ser un estudio de serie de casos, ¿no? Y es un estudio netamente descriptivo, ¿no? Entonces, esta segunda parte es la parte metodológica. Entonces, la primera parte, los autores, ciudad, país, año de publicación, tal. Y aquí, en realidad, no es coma, porque si es coma, daría a entender que es el 2019, ¿sí? Entonces, mejor esto aquí, para que no se malentienda, por COVID. Ok. ¿Sí? Porque como daba a entender que era el año 2019, pero el 2019 no había COVID, bueno. Ok. Primer párrafo, segundo párrafo. Luego viene el tercer párrafo que corresponde a los resultados. Entonces, cuestión de forma nomás. Los resultados muestran que por ejemplo, esto se puede ahorrar
porque la idea también es hacer con la menor cantidad de... Entonces, como es un estudio de serie de casos, explica con detalle qué pasó en cada caso, ¿no? Y entonces aquí se entenderá que para este caso particular es difícil que con 3 casos decir pues 33, 66%, ¿no? Más bien describe los casos de manera propia, ¿no? ¿Sí? Y otra vez, y ahí sí con tarjeta roja ya. Sí, sí, Tarjeta roja. Tarjeta roja ya. Ok. Y lo que está... ahí se refiere a otro estudio, doctor, en el que se basó no está que bien, sí. también... Ajá. Sí, sí, no hay problema. Lo que no estoy viendo es la conclusión del estudio. ¿En qué concluye el estudio? ¿Sí? Ok, doctor, después de los resultados, entonces le El pongo estudio concluye que probablemente la conclusión de este estudio sea algo general nomás, ¿no? Porque solo tiene 3 sujetos. Entonces, al tener solo 3 sujetos, probablemente sea una conclusión muy, muy laxa, o sea, muy, muy general, ¿no? Supongo que va a decir algo así como se hace necesario tomar en cuenta esta patología como una secuela, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y que hay que tener cuidados y hasta una cosa así nomás, ¿no? Supongo que es porque es una serie de casos, ¿no? Igual aquí, vamos a ver. Okay. Otra vez aquí, ¿no? En su investigación acerca de sobre, puedo utilizar, ya no es negrita, pero en su investigación titulada, hay diversas formas de redacción, ¿no? Cuyo eso en realidad es una redundancia ahí, cuyo objetivo fue y COVID que esté junto. Entonces, esta primera parte igual, entonces se verá, jóvenes, que hay que tener, una vez que uno va escribiendo, uno va a ir también tratando de hacer que haya menos palabras en la, en el trabajo. Entonces, cuando yo observo esto de aquí, y se los digo desde mi experiencia, digamos, le voy a poner en otro color. Cuando yo veo que el estudiante hace esto de aquí, este estudio, es una revisión, ¿no? Usualmente esto expresa el esfuerzo que ha hecho el alumno para hacer de manera propia su, su resumen, ¿sí? Porque, claro, tal vez no tienen la experiencia para hacer una redacción más resumida y más específica, pero el proceso de investigación es justamente eso, ¿no? Y ha tratado de seguir un poco las pautas de cómo se hace, ¿no?
tal vez si seguimos el resumen que tiene el estudio, tal vez es mucho más corto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que entender, ¿no? En el proceso de la redacción, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a mejorar o a corregir o a ampliar o lo que fuese, según corresponda, se darán cuenta que en parte es un poco la experiencia que tengo en el proceso de redacción, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente he escrito artículos, proyectos, planes, etcétera, y entonces un poco tengo ya la experiencia de querer expresar un poco. La segunda parte tiene que ser la metodología y la tercera con resultados, ¿no? En este caso ya incluso con prueba de significancia, ¿no? ¿No? Ahora, habría que ver si solamente había valor de P o había intervalo de confianza, etcétera. Eso ya lo revisará María Julia. ¿Correcto? Muy bien, vamos a pasar. Y lo otro es revisar que guarden relación, ¿no? O sea, la misma, ¿no? Que haya conexión en su estudio titulado, en su investigación acerca, en su estudio sobre factores de riesgo, en los términos que hemos dicho. ¿Alguna pregunta ahí, cualquiera de la clase? Ya María Julia lo va a revisar todo, ¿no? Nadie, muy bien. Entonces se entendió. Entonces Julia va a tener que ajustar la redacción, ¿no? Básicamente. Y tomar en cuenta si en las pruebas estadísticas están todos los que tienen que estar de acuerdo a lo que dice la publicación, ¿no? Muy bien. Entonces, las bases teóricas, ¿no? Entonces, este es estenosis traqueal post intubación, ¿no? En pacientes que tuvieron COVID, ¿no? Entonces, lo que no veo aquí es un poco un orden en una estructura, ¿no? Debiera tener una estructura, ¿no? Incluso para evitar entrar 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Entonces, uno podría hacer un artificio, ¿no? Pongo A, digamos, estenosis traqueal. Mm, mm, Doctor, en la primera parte habla un poco del COVID, cómo apareció el COVID. Vamos a ver. Primero empiezas con estenosis traqueal en general, ¿sí? No sé, no, más que descripción sería definición. Entonces hay que hacer la estructura, ¿no? O sea, eso es usualmente uno debe empezar haciendo la estructura, no copiando, ¿no? Lo más importante que uno pueda tener. Entonces, después de la definición, no sé, ¿qué podría ser? Clasificación, doctor. Ya, muy bien. Vas avanzando y pones 3, 4 cosas, porque es la parte general de estenosis, ¿correcto? Luego de eso, pones algo más. Etiología, diagnóstico, todas esas Exacto, exacto. Muy cosas. bien, todo eso pones y le pones en un orden lógico. Luego vendría la B.
Ok. En la B hablarías, es factores asociados a estenosis, ¿es? Sí, sí, doctor. Ya, ok. Primero la estenosis, luego puedes hablar del COVID-19. Pero aquí en COVID tienes que hablarnos de 2 o 3 cosas nomás. Primero una definición, siempre la definición. Siempre respetando el alineamiento. Ahora eso se puede hacer con el TAP, ¿no? Pero ahorita, digamos, por el tema del tiempo no lo voy a hacer de ese modo. Pero hacer el TAP y hacer el alineamiento puede llevar un poco de tiempo, ¿no? Pero no se olviden que todo eso automáticamente lo pueden hacer con esto de aquí, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, definición, de repente B2, epidemiología, B3, curso clínico, 4, aquí estoy cometiendo un error, curso clínico, a ver, vamos a ver, definición, y escribo ahí, ¿verdad? Epidemiología, y escribo ahí, curso clínico, y escribo ahí, o sea, no tengo que ir abajo, no se olviden hacer una monografía. Luego de eso, curso clínico, manejo de casos y secuelas, una cosa así. Escribo. Ahora, eso puede tener, digamos, escribo ahí, sigo escribiendo. ¿Sí? Entonces, pongamos que hay más y luego hay un punto aparte, entonces continúo. Solo que en este caso, esto de aquí lo alineo ahí. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, siempre y secuelas. Entonces, miren, de función. Entonces, por ejemplo, he visto en muchos trabajos que casi 2, 3, 4 párrafos me hablan de lo mismo, ¿no? O sea, han copiado o sea, usualmente copian de cuando uno pone COVID y hay uno que aparece casi inmediatamente, ¿no? Entonces todos van ahí y lo copian porque dice que apareció en Wuhan en diciembre y bla, bla, bla. Y probablemente más de uno, o sea, en realidad no se trata de copiar y pegar, ¿no? Sino se trata más bien de, entonces decir, el COVID, ¿no? Entonces, es una enfermedad multisistémica, bla, bla. Entonces, esa es un poco la definición que ahora se maneja, ¿no? Entonces, al final se supone eso que tiene una referencia, ¿no? Entonces, no es necesario que la OMS, la Organización Mundial de Salud, define a la COVID, no.
de frente, es una enfermedad y al final está la referencia, y en la referencia me voy a dar cuenta que es de la OMS, o sea, ya no necesito poner la OMS, dice que el COVID es, entonces estoy utilizando concreto, ¿no? Y tal vez definición e importancia, no sé qué cosa más puedo poner ahí. Y el segundo párrafo, la importancia que tiene es una pandemia que apareció. Luego en la epidemiología habla un poco de la historia y cómo apareció y cómo se convirtió en pandemia. No las 4 o 5 párrafos necesariamente que tiene lo que han visto en una publicación, en un reporte de la OMS. No se olviden que están construyendo, entonces hay que tratar de resumir, porque lo que uno hace no es una copia textual, lo que uno hace es una paráfrasis, uno hace una síntesis, y por eso le pone la referencia. En el curso clínico, ¿no? Por decir, ¿no? El COVID tiene un espectro clínico variado con presencia de casos sintomáticos y asintomáticos. Punto. ¿No? En el caso de los pacientes sintomáticos, ¿no? En el caso de pacientes sintomáticos, coma, el espectro clínico puede presentarse desde casos leves, moderados, graves y severos. ¿Se dan cuenta, no? Tal vez esto lo voy a leer en 2 o 3 párrafos, en alguna cita, en algún lugar, pero yo con mis palabras estoy resumiendo lo que estoy encontrando. ¿Sí? Y claro, aquí igual su alineamiento. Sí, pues es un poco como corte y confección, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Pero ahí está el detalle, ¿no? Entonces voy a hablar, incluso puedo hablar aquí de los casos, ¿no? Que la gran mayoría son, ¿no? Aquí puedo hablar que un reporte de la OPS menciona que del total de casos, tanto corresponde a asintomáticos, tanto a leve, tanto a moderado, tanto a grave, tanto a severo, ¿no? En el caso de los casos, el caso grave está asociado a insuficiencia respiratoria, bla, 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 unas dos, 3 líneas, y los casos severos es que además hay una falla multiorgánica, multisistémica y bla, bla, bla. Entonces, el curso clínico lo puedo hacer en una hoja, hoja y media máximo, pero con cosas muy concretas, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a llegar a los casos severos, ¿no? Que son los que usualmente, ¿no? Entonces, en alguna parte voy a decir, los casos graves requieren hospitalización y de base requieren, ¿no? Requieren hospitalización, en cambio los casos severos, por tener fallas multisistémicas, requieren ser ingresados a unidad de cuidados intensivos. Entonces, se dan cuenta, en el curso clínico voy a hablar de manera puntual, directo a lo que yo requiero para fines de la investigación que estoy desarrollando. O sea, no se trata de esto de curso clínico, 3, 4 páginas, ¿no? O 5, no, lo que sea necesario, pues, ¿no? En este caso tal vez es mucho más puntual, en otros tal vez más grande, pero
si bien es cierto, estoy hablando de cosas generales, pero en algún momento ya estoy puntualizando y tengo que centrarme en los severos, que son los que van a requerir. Y entonces en el manejo de casos, decir pues que los casos, ¿no? Que los casos leves y moderados no requieren medicación y bla, 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 bla. Los casos graves, no sé si es, habría que revisar esa terminología, ¿ya? Pero se supone que estoy basado en una literatura, ¿no? Requieren hospitalización y lo más importante es el soporte con oxígeno, ¿no? Y si existe tal cosa, requiere pues, corticoides y tal. Una cosa más directa, ¿no? No tengo que entrar al detalle de que se requiere corticoides en tal corticoide, en tal, o sea, no, se requiere corticoides, porque mi estudio no es sobre manejo de corticoides ni manejo de pacientes graves. Estoy haciendo el marco teórico, pero donde sí tengo que enfatizar es en los pacientes severos que requieren unidad de cuidados intensivos y como parte de la atención muchas veces requieren ser intubados, ¿no? Y ahí un poco explico qué consiste el manejo de casos, o sea, sobre la intubación de los casos de COVID, ¿sí? La intubación de los casos de COVID, ¿no? Y que puedo decir que a veces requieren que 2, 3, incluso cambios, o sea, todo lo que tenga que ver, y tal vez eso requiera 2 o 3 párrafos, tal vez 4, porque eso es lo más importante que tengo que explicar en este proceso, ¿no? Y finalmente decir, ahora estas secuelas podría estar aparte, ¿no? B5 podría ser, o hay también, eso ya se puede ver, ¿no? Y decir que dentro de las secuelas que tienen los pacientes son diversos, hay secuelas respiratorias, tal, y en los pacientes que ingresan a UCI las secuelas, entre otros, son estenosis, no sé qué otras secuelas más, porque no creo que sea lo único que tenga. Y enfatizamos el tema de las estenosis. Y ahí hablamos de lo que ya se conoce en los estudios de metaanálisis o alguna revisión temática, ¿no? 1 o 2 párrafos sobre la importancia o qué significa las secuelas en el COVID. Y ahí terminaríamos el tema del COVID. Y finalmente, ¿no? Se va a hablar los factores, entonces sería la C. Debajo. Sí. Ahí vamos a ver. Ok. Y entonces, ahí voy a hablar de cada uno de los factores que voy a estudiar. A, B, C, los factores. Y luego de eso describo primero describo qué es ese factor. Y luego cómo se supone, se conoce que ese factor está relacionado a qué? A estenosis. Entonces, primero describo un poco la variable. En algunos casos tal vez esa descripción va a ser un poco más amplia. Y luego, en un segundo momento, en un segundo párrafo, tengo que explicar de lo que ya se conoce cómo es que ese factor está asociado. Por ejemplo, número de intubaciones, ¿no? Entonces, hay que describir qué significa eso. Significa que los pacientes que requieren intubación muchas veces van a ser sometidos a innumerables intubaciones por X circunstancias. Eso está en la literatura. Y que de lo que ya se ha descrito se conoce que a mayor número de intubaciones, mayor posibilidad de estenosis traqueal, dado que
el generar o el desarrollar muchas intubaciones puede dañar, habrá una descripción de todo ese proceso, ¿no? Doctor, una Entonces, consulta. sí. En este marco teórico tengo que definir los factores que están asociados en estenosis traqueal en pacientes intubados por COVID-19, no solamente en los postintubados. Es que todavía por COVID-19 no hay la bibliografía, pero en pacientes postintubados sí. Vamos a ver, en tu caso, o sea, como es un caso muy particular, como puede ser el síndrome inflamatorio multisistémico, usualmente esto se saca de conocimiento sólido, de estudios de metaanálisis o de revisión temática, ¿correcto? Ahora, no sé si habrá estudios de metaanálisis, no lo sé, habría que buscar. Tal vez más que estudio de metaanálisis, tal vez lo que ya hay, revisiones temáticas de estenosis traqueal en pacientes post-COVID. Estoy casi seguro que sí existe eso. ¿Sí? Una revisión temática es un especialista que habla de eso y escribe sobre eso, ¿sí? Y se basa en algún datos. Y finalmente, como este tema, al igual del síndrome ¿cómo se llama? El síndrome inflamatorio multisistémico, así creo que es, en niños, que va a ser una de las compañeras. Entonces, para este caso, se pueden apoyar para escribir sobre esto en los estudios previos, ¿sí? Entonces, en tus estudios previos, alguien ha estudiado eso y ha concluido algo. Es cierto, el que alguien concluya un solo o dos concluya no significa que sea conocimiento sólido, pero ese es el primer paso, pues, para que otros más vayan describiendo lo mismo y ya está. Entonces, en tu caso, por ser un tema que es poco usual, poco frecuente o no está tan descrito sobre todo porque hay muy pocos pacientes que, ¿no? Y recién los series de casos están saliendo, entonces uno puede apoyarse para el marco teórico. Entonces, esa es la regla, en este caso si bien cierta regla debe aplicarse a todos, hay cosas que escapan a la regla, ¿no? Pero está en función de qué? Está en función del tema que se va a investigar, ¿no? No vaya a ser que alguien en el cual sí haya información y literatura quiera utilizar estudios previos, ¿no? Cuando en realidad en ese caso sí existen estudios de metaanálisis, ¿no? Por ejemplo, en la sesión anterior a Fiorella Lara, ¿sí? ¿Está bien? Fiorella Lara, ¿está por ahí? No está. Ok. Me parece que Fiorella hizo un estudio sobre factores predictores a la severidad del COVID en gestantes, algo así, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, tenía por lo menos 1 o 2 estudios de metaanálisis y revisiones, o sea, hay mucha más estudios que estenosis. Entonces, en el caso de Fiorella, es mejor que se base la construcción de este marco teórico en estudios de metaanálisis o revisiones temáticas. ¿Correcto? De eso se trata. Lo que les decía, mira, esto o sea, no es que no sea importante, pero secuencia genética en Wuhan, en Hubei, y bla, 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 bla. O sea, hay que ser lo más resumido posible en la parte de la epidemiología. ¿Alguna pregunta más? Entonces, yo voy a valorar más si es que yo veo algo. Entonces, nuevamente, cuando hacen una
uno va a hacer una monografía, una de las primeras cosas que uno hace es hacer este esquema, ¿no? Más o menos qué cosa voy a abordar y en base a eso empieza a construir su marco teórico conceptual. No se trata de copiar y pegar más o menos, no, no. La idea es que aquí haya todo un sentido lógico, ¿no? La estenosis en general, cómo es el COVID, cómo los casos severos requieren UCI y requiriendo UCI son sometidos a muchos aspectos, incluido la intubación, y producto de la intubación es que aparecen secuelas y una de esas secuelas es la estenosis. ¿Se dan cuenta el orden? ¿Cómo llegamos a algo que tiene que ver, ¿no? Entonces, mucho de lo que está aquí tiene que ver con eso, ¿no? No es que no está. Lo que pasa es que yo he hecho este esquema porque María Julia no nos presentó un esquema. Entonces, si nos presenta un esquema de este tipo, va a haber más claridad respecto a lo que ella quiere transmitir y quien lo lea, ¿no? Va a estar más ordenado, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Clasificación, no dos puntos, punto guión. ¿Correcto? ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos continuando. A ver. Entonces, mucho de eso está aquí, pero hay que reordenarlo, ¿no? Mira, algunas de estas cosas tienen que ver con los factores, ¿no? Ahí están algunas de las explicaciones. Mira, no es que no lo tengas, ¿ah? Sí, doctor, sí tengo todo eso, solo que está así. Solo que tienes que ordenarlo. Ajá, Sí, sí. claro, mira, o sea, tú estás un poco, pero estoy viendo que sí tiene, ¿no? Por ejemplo, ese con duración de la intubación. Y es esto, es porque hay una presión sobre los tejidos trabeales y esto, lo otro. ¿Qué ocurre? Que hay una afectación de la microcirculación y bla, 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 ¿no? ¿Te das cuenta, no? O sea, sí lo tienes, sino que hay que, donde corresponda, hay que colocarlo, ¿sí? Entonces, y mucho de esto en realidad está en algunas partes que tienen que ver. Tal vez vas a combinar con lo que se conoce de la estenosis en general, ¿no? Pero tienes aquí información. Mira, aquí es duración de la intubación, todo esto, mira. Sí, doctor, ¿Sí? cada factor lo he descrito, solo Claro. tengo que ordenar. Solo que hay que ordenarlo para que haya un mayor orden, de tal manera que quien sea, el jurado, cualquier persona que revise tu trabajo, entonces vea que hay un orden. Ah, entonces, en cambio, si yo leo todo esto, no me doy cuenta que está en cada cosa, ¿no? Entonces, ese orden es básicamente para eso, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ir al manejo, ¿no? De los casos severos, ¿no? Sí, doctor. Puede ser tal cosa, puede ser tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, vamos a entrar unos, 10 minutitos de paréntesis. Voy a servirme un agüita por aquí, a modo de hacer un break. ¿Ya? 10 minutos. Está bien, doctor.
Bien, vamos a reiniciar la sesión. Vamos a reiniciar después del break que nos hemos dado. Voy a continuar revisando el proyecto. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente, la mejor forma de ver si nuestra hipótesis también planteadas es ver si son respuestas a los problemas de investigación que estamos planteando. Y por eso voy a copiar los problemas que se plantean, a pesar que los problemas tienen que ajustarse en función de esos ajustes que hemos hecho de los objetivos, ¿no? Pero digamos, vamos a ver. Aquí estamos. Y empezamos, ya les dije, lo que validamos, contrastamos son los problemas específicos, es decir, las hipótesis específicas. Lo voy a poner en otro color. Cortar. Ya está. Ahí tenemos la hipótesis. Y la pregunta era, ¿cuáles son los factores de inmunosupresión asociados a estenosis traqueal, bla, bla, bla? Entonces dice que la diabetes mellitus, entonces esto debería ser minúscula, hipertensión arterial, obesidad y anemia, ¿no? A María Julia, ¿tú estás apuntando a que los 4 o de esos 4, cuáles piensas que realmente van a salir como asociados en tu estudio? Doctor, según los estudios o los artículos que he leído, yo creo que puede ser que salgan los 4. Son los que más han salido asociados. Vamos a ver, nuevamente. De hecho, que para que lo plantees diabetes, hipertensión, obesidad y anemia, ¿correcto? Y eso es para todos, ¿ah? Estén descritos, porque si no, no los hubieses puesto. ¿Sí? Correcto. Ahora, de estos, ¿cuáles en los que están descritos están más asociados? Algunos más que otros. Sí, doctor. La obesidad. Ok, pues entonces, tú ahí tienes que tener una prioridad. Si tú consideras todos, no te olvides que se espera que al final tú muestres que los 4 estén asociados. ¿Qué pasa si en los estudios previos te das cuenta, por ejemplo, la obesidad es el que está más asociado, al igual que la hipertensión, pero no tanto la diabetes y algo la anemia? Entonces tú podrías decir la hipertensión y la obesidad, o podría ser hipertensión, obesidad y anemia, y dejas de lado diabetes, o solamente pones hipertensión y obesidad. Pero eso es algo que el investigador tiene que colocar, porque no se olviden que las hipótesis tienen que tener predictividad. Y la idea de copiar exactamente es eso, pero aquí solamente se debiera quedar aquellos en los cuales el investigador, al finalizar la investigación, realmente va a encontrar esa relación o esa asociación. ¿Correcto? Entonces, tú revisando, verás si se mantienen todos como está o retiras algo. La idea es que aquí solo se queden los que realmente van a estar asociados. Supongamos que tú solamente te quedases con diabetes y obesidad, doctor. Ya, digamos, ya al revés, no estoy, ya, bueno, vamos a ver. Supongamos, pero no te estoy diciendo que lo retires, sino eso ya esa es tu decisión en función de lo que conoces, de lo que has leído, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Si eso es lo que dice, la diabetes y la obesidad son factores, entonces lo que no has colocado se supone que estás diciendo que no están asociados. Solamente quedan aquellos que tú dices que sí están asociados. ¿Con qué te quedas? Tú ya decidirás, ¿sí? Está en función de que luego tienes que encontrar esa relación. De repente en la hipertensión y en la anemia, el OR o el valor de P era pues hay al límite, ¿no? En cambio, en obesidad y diabetes será mucho más amplio. Entonces es más fácil que yo encuentre obesidad y diabetes. Pero por lo menos en la estructura de la hipótesis está bien planteada, ¿correcto? Vamos a ver la segunda. Y esto creo que había cambiado incluso en función de los objetivos, ¿no? Vamos a ver. Sí, doctor, lo hemos cambiado ahora. Ok, hemos ampliado, ¿no? Sí. En función de eso vas a tener que colocar. Y el 3, intubación, igual, estás colocando todos, ¿no? Sí, doctor. Quédate solo con los que tú consideres que son. Si tú piensas que todo, perfecto, no hay ningún problema, pero idealmente uno se queda con aquello que uno piensa porque al finalizar el proyecto se va a evaluar. Y aquí solamente te quedas con los que te quedan aquí, ¿no? Con los que van a quedar aquí. Los que no se van a quedar, entonces no aparecen. Y ya estamos ya. Muy bien, pero sí hemos verificado que las hipótesis responden a los problemas específicos y al problema general. De eso se trata, ¿no? Ese es el trabajo ordenado que hay que hacer para este tema, ¿no? Entonces vamos a ver variables. Se ha movido esto de aquí. Ok. Entonces aquí creo que hemos agregado algo más, tienes que corregirlo. Una hichaya bonito, hay que hacerlo. Ya está. Okay. Con guiones todo, ¿no? Pero algunos tienen bolita, otros no tienen. Ya está. Pero que estén todo lo que está con los ajustes que hemos hecho en los objetivos y en la... esto, ¿no? Tiempo de intubación, bla, bla. Aquí está, ya, ok. Edad, sexo. ¿Tiempo de hospitalización tiene que ver? No, no creo. No, No, doctor. es la intubación en sí, ¿o cierto? Más que el tiempo de hospitalización. Sí, doctor. ¿Algo tiene que ver el uso de corticoides? ¿Se ha revisado eso? Doctor, lo que he visto en los estudios es que los pacientes no responden al tratamiento con corticoides. No, está bien, pero digo, o sea, tú sabes que cuando se usa corticoides decimos que es un arma de doble filo, ¿correcto? Claro, sí, doctor. Entonces, el uso de corticoides no puede convertirse en una variable interviniente. Te lo dejo ahí para pensar, no tienes que responderme, trata de revisar, trata de conversar con el asesor, porque creo que en este caso ya algo has conversado con el doctor. Y la idea es que a veces pienses a veces, como en este caso, tal vez bueno pensar incluso si nadie ha pensado en corticoide, pero que lógica y racionalmente uno podría decir, oye, dado que el corticoide es un arma de doble filo, ¿no será que el corticoide, así como puede beneficiar el proceso inflamatorio, puede alterar y puede hacer que se complique el tema de la cicatrización o no sé, la respuesta? Porque se supone que cuando hay una intubación hay una especie de lesión, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, no sé si eso más bien, el uso de corticoides produce más inmunosupresión y tal vez ayude en el proceso, ¿no? Entonces, pero en este caso, tal vez uso de corticoides podría ser una variable interviniente, ¿no? Incluso el número de días, ¿no? O sea, uso de corticoides por sí solo no, sino otro factor, ¿no? Entonces, a veces uno, no te estoy diciendo que lo hagas, pero hipotéticamente uno podría
decir, ¿y por qué no estudio corticoides? ¿No? Entonces, tal vez alrededor de eso un poco revisar. Ahora, por ejemplo, si revisas las historias de los 10 pacientes, o no sé cuántos habrán, 15, ves que todos tienen corticoides, o ves que 8 de los 10 tienen corticoides. Uy, parece que puede ser algo que esté ayudando, ¿no? Pero no lo sé, ¿sí? Entonces, como en este caso no siempre hay que estudiar lo que ya está descrito, ¿no? En este caso uno podría agregar una variable en la cual tal vez no se ha pensado, pero razonablemente parece que tuviese sentido estudiarlo, ¿no? También eso es posible. Muy bien. Entonces, en el orden, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, anemia, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, anemia, diámetro del tubo, material del tubo, intubación, entonces está en el orden. Ok. Luego la edad, el sexo. Entonces vas a revisar historias, ¿verdad? Entonces, Sí, pregunta 1, edad, años cumplidos. Pregunta 2, sexo, masculino y femenino, para marcar, ¿correcto? Y así cada uno de las variables, ¿no? Entonces, en tu encuesta no vas a tener la introducción, pues, ¿no? Ya saben que... Perfecto. ¿Sí? Tal vez hay cosas que hay que mejorar aquí en la redacción, alguna cosa. Vamos a ver. Revisaremos alguna de ellas, ¿ya? Entonces, dimensión. En realidad, la diabetes no va a tener dimensión, ¿sí? Creo que tú en ningún caso tienes dimensión, ¿sí? Dimensión es cuando la variable tiene a su vez se divide en 2 o en 3. Tal vez aquí, ¿no? Pero ni aquí, ni aquí. Entonces, en tu caso tendrías que retirar esta columna de dimensión, ¿sí? Entonces te quedas con variable, indicador, escala, etc. ¿Por qué? Porque aquí en obesidad no vas a tener dimensiones. La obesidad lo vas a medir a través del índice de masa corporal, ¿correcto? Y aquí no es esto. En realidad sería, en realidad, técnicamente vas a medir el estado nutricional, ¿sí o no? sí, sí, doctor. Entonces le pones A, B, C, D. ¿Y eso basado en qué? En el índice de masa corporal. No te interesa el procedimiento. El procedimiento se supone es pesar, tallar, lo que tengas que hacer, y lo aplicas una fórmula y finalmente la salida es esta. Entonces, en tu caso no requieres las dimensiones. Se requieren las dimensiones cuando la variable a su vez puede dar lugar a varias subvariables. Por ejemplo, conocimiento sobre diabetes. Entonces, etiología, epidemiología, tal, o sea, tiene varias características. En este caso vas a preguntar, ¿diabetes sí o no? Eso no tiene dimensión. Hipertensión tampoco. La obesidad tampoco, porque solamente es estado nutricional. La anemia es igual, presencia de anemia, ausencia. Y así sucesivamente, ¿no? Esto, por ejemplo, está muy bien que sea así. Cosa que tú puedes jugar con los rangos, ¿no? O con los diferentes diámetros que tiene el... ¿Y esto de dónde aparece? ¿Había? Sí, ¿no? Material. Sí, sí, doctor, material, dimensiones. Sí, Y también estaba en el objetivo y en el problema, ¿verdad? sí, sí, Ok. doctor. Ahora, por ejemplo, ahí en el material ya podrías colocar, porque ya se sabe qué materiales son o no. Sí, sí, doctor. Sí, Claro. Entonces, ahí ya se sabe qué es de neoprene, no sé, de cartón, no sé, bueno, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero supongo que hay características de material de las cuales están hechos, ¿no? Entonces, como en este caso, es mejor colocar ya el detalle, ¿no? ¿Para qué? Para que ya esté codificado, ¿no? Al momento de ingresar a la base de datos ya le pones A, B, C, D y es más fácil, ¿no?
¿sí? Incluso aquí, uno podría poner A1, B2, C. ¿Hasta cuántas veces más o menos en promedio se hace el número de intubaciones? Lo usual. Doctor, lo usual es una sola vez. Ya, pero digamos, por alguna cosa puede ir 2 hasta 3 hasta 4 tal vez, ¿no? Sí, 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 entonces le pones ahí 5, ¿no? Entonces le pones otros o algo así, ¿sí? Porque tal vez hay uno aislado, 2 o 3 que hayan estado pues 5 o 6 y ahí le conoce el detalle. Otra vez, esto te permite para para la base de datos ya colocar un dato, ¿no? ¿Sí? Ok. Igual, días de intubación, ahí sí es bien difícil, ¿no? Mejor lo dejo en blanco, ¿no? sí, Porque doctor. los días de intubación podrían ser bastantes, ¿no? Sí, sí, Entonces, Z no te alcanzaría. ¿Es cierto? Sí, se está entendiendo, ¿verdad? sí, sí, Muy bien. doctor. Ok. Entonces, miren, qué mejor ejemplo de que la encuesta va a salir, va a salir del proceso de operacionalización. Miren, entenderán que no vamos a poder revisar todo el detalle, ¿no? Pero estamos haciendo el máximo esfuerzo de revisar lo más. Entonces, por ejemplo, el asesor teóricamente debería hacer esto y mucho más, ¿no? Por ejemplo, si yo asesoro una tesis, veo cada detalle, ¿no? Entonces, yo me siento con mis asesorados algunas horas para que el producto salga bien, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos que el proyecto? Entonces, igual aquí, factores de riesgo, es una definición, no tiene que ser punto aparte. Igual de eso, luego hay que alinearlo, ¿no? Y aquí también hay que alinear. Ya está. Y así, ¿no? Y tiene que tener su referencia, ¿no? Ahora, ojo, me llama la atención. ¿La estenosis no es algo que está definido al comienzo? Sí, sí, doctor. Entonces no tiene por qué ser 16 porque ya me estás colocando. O sea, la idea es que sea la misma definición. ¿Sí? Sí, sí, doctor, le puse la misma que antes, por eso se pasa a la 20. Ah, No, no, no. creo que sí, sí le O puse sea, sí, por otra, sí. supongo que estenosis es tu primera definición o la segunda o la tercera Sí, máxima, ¿no? sí, doctor, sí. Entonces no puede ser 16. Ahora, si esta definición crees que es mejor que la otra, entonces esto reemplaza al otro y ya está, o sea, reordenas, pero no puede haber diferentes definiciones, ¿no? Ok, doctor. ¿Correcto? Entonces todo eso hay que ordenarlo ahí. Entonces no se olviden que es una monografía, o sea, no puede haber esto de aquí, intubación y abajo, no, no. Intubación endotraqueal, punto guión. Y claro, luego el alineamiento, ¿no? O sea, el trabajo de corte y confección que le digo, ¿no? Para que se vea bonito. Es el acabado, ¿no? Es como decir, es un terno hecho a la medida, ¿no? Ah, qué bonito se ve, ¿sí o no? Sí, doctor. Ah, ya ves. Ok. Muy bien. Luego de eso, métodos, alcance explicativo, de qué se trata y ubica en tiempo, espacio y persona. Dice que qué tipo de estudios es, define y luego ejemplifica, ¿no? Diseño, observacional, conceptualmente dice que es un observacional y el esquema, ¿no? ¿Este fue tu tamaño muestral que salió? Sí, sí, doctor. Ok. Ahora, si no llegas a alcanzar a 51, lo que haces es incrementarlos.
controles. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, miren, este tipo de cosas es importante porque a veces muchos docentes que no necesariamente manejan la investigación, pero son especialistas en su área, a veces hay que recordarles en qué consiste el estudio y presentarles esto de manera gráfica es importante. Y ellos a veces lo agradecen porque usualmente pues son médicos que están dedicados a la práctica clínica, quirúrgica, ¿no? No necesariamente a la investigación, ¿no? Entonces, cuando uno les presenta esto, lo entienden bien y dicen, uy, qué bueno que sea así, ¿no? La población, criterios de inclusión, exclusión, eso hay que terminar de revisarlo. Ahorita Sí, es un doctor. tema mucho más especializado. Ajá, sí, sí, doctor. Ok. Aquí lo que tienes que colocar es el título del estudio de donde sacaste el... Sí, está abajo, creo, doctor, del cuadro. bueno, Lo voy a poner se arriba. habrá movido. ¿Ya? Ok. Track, nivel de confianza, poder, razón de controles por cada caso. Has aplicado la fórmula y le has puesto un OR de 4 en función del resultado. ¿Correcto? Sí, sí, Muy doctor. bien. Ahí tienes y dice 51 tal, tal. Entonces, si en el tiempo no va logrando, entonces aquí le pones 3 y se va a reajustar, ¿no? Entonces te saldrá 35 y no sé cuánto, ¿no? Una Sí, cosa así. sí, doctor. Y si no, 4, pues, ¿no? Ya está. Doctor, en esa parte del método de muestra, El no método de muestreo es no aleatorio y por conveniencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás, o sea, tú vas a identificar apenas el caso se presente, ¿correcto? O sea, mañana aparece un caso, digamos, ¿no? Hipotético. Mañana aparece un paciente que tiene una estenosis y esto es tu caso. Es entonces un muestreo por conveniencia, pero donde escoges a los sujetos basados en qué? Basados en adecuados criterios de selección, tanto de inclusión como de exclusión. ¿Sí? No se preocupen, el muestreo no siempre tiene que ser aleatorio. Gran parte de los estudios que hacemos más bien son no aleatorios, porque están basados usualmente en sujetos que acuden al hospital o al centro de salud o al servicio de salud. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado con los criterios de selección, ya sea criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Sí? Entonces, igual que dijimos en su momento, miren, pueden hacer los estudios que ustedes quieran, no interesa, lo que interesa ¿qué? Es el problema. Si el problema que se identifica es suficiente encontrar una respuesta con un estudio descriptivo, más que suficiente hacer ese estudio descriptivo y ya está. O sea, no tienen por qué, y no es que un estudio experimental sea mejor que ese estudio descriptivo. Tal vez ese estudio descriptivo es tan importante como un estudio casos y controles, como un esto, ¿no? Es cierto, metodológicamente hablando, un casos y controles pues tiene un mejor desarrollo, una mejor cosa, pero si para dar respuesta al problema que he identificado es suficiente un estudio descriptivo, se hace un estudio descriptivo. El mejor ejemplo es el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Que requiere seguir estudiándose para que muchas más personas sigan describiendo, sigan, ¿no?, analizando esa temática desde un punto de vista descriptivo, para que en algún momento se vaya juntando y se vaya llegando a conclusiones y a un conocimiento, ¿no? La prueba es que en la clase hay como 8 o 10 estudios descriptivos, ¿no? Entonces, pero está bien, porque parten de un problema que requiere una respuesta. Entonces, igual aquí, por el hecho que sea muestreo aleatorio no significa que sea más. Es más, la naturaleza de este estudio, por lo menos el que has planteado, requiere que sea no aleatorio. Tal vez en algunas patologías en las cuales la frecuencia es mayor, podríamos utilizar un muestreo aleatorio, pero en este caso no. Necesariamente por la naturaleza es no aleatorio por conveniencia. ¿Ya? Muy bien.
Muy bien. Se va a utilizar la técnica de revisión, ¿no? Muy bien. Y no has descrito mucho del instrumento, ¿no? Supongo que ha faltado tiempo, pero hay que describir, ¿no? Las partes que tiene y todo eso que hemos hablado, Ok, ok. ¿no? Entonces se elaboró, y miren, interesante lo que has hecho, ¿no? Porque uno sin haber hecho la validación, uno puede ir llenando esto, ¿no? Sí, doctor, es un No, borrador, así que no, lo... no, más bien estoy resaltando, incluso si quieres, podrías estar haciendo tu informe final de tesis desde ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque agarras el esquema y lo vas teniendo ya listo, ¿no? Supongamos que entre que terminas la carrera y hagas esto, tienes 6 meses porque piña terminaste a mitad de año, ¿sí? Y tienes tiempo, ya tienes tu proyecto, ya lo estás haciendo. ¿Tú podrías avanzar el reporte? Claro que sí, algunas cosas se pueden adelantar, porque, por ejemplo, todo lo que significa toda esta parte es igual que lo que casi lo que vas a presentar en el informe final. Y luego puedes ir colocando las tablas con sus títulos, etcétera, solamente para que cuando termines de recolectar la información le pongas los números. ¿Sí? Ah, ok, doctor, claro. Incluso tentativamente tú ya podrías saber qué vas a, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obesidad, lo más probable es que encuentres que hay asociación. ¿Sí? Entonces tú también ya podrías un poco estar hablando algo de eso. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, lo que pasa es que con el dato ya más preciso vas a ajustar esa discusión. Pero igual a todos, o sea, no requieren, ¿no? Ya, entonces, aquí hay que decir qué puntuación y que da adecuación total, ¿no? Entonces, el plan de análisis es univariado, el bivariado, ¿ok? Si el valor es más, preso, y el análisis multivariado. Aspectos operativos, tú vas a terminar en noviembre. Ah, doctor, no lo puse hasta donde hemos hecho avanzado ahora. Ok, Lo tengo en Excel. ok, no, no hay problema. Dice, el profesor se fija demasiado, va a decir. Y ya está lo que vas a necesitar, ¿no? Tu matriz de consistencia. Aquí hay que completar con lo que ya tienes de manera resumida. Análisis univariado, análisis bivariado, usando analítico, OR, intervalo de confianza, tal, o sea, ya resumido nomás. Y tus referencias, ¿no? Lo que no tienes son los links, ¿no? Ah, No doctor, te, ya, entonces le voy a colocar los links. Como no te yo... olvides. ¿Ya? Ok. Y miren, se ha ido el tiempo, así es, bueno. En la próxima, que nos toque el día de mañana, ¿sí? Vamos a revisar igual, otra vez vamos a hacer por sorteo, igual vamos a revisar con detalle, ¿no? Ya en los grupales, igual vamos a ver ya algo más particular y ya está, Doctor, ¿no? ¿me podría revisar el instrumento que está abajo para entrarle a los doctores? Solo un vistazo, sí. Le voy a cambiar con las cosas que hemos Ok, cambiado, pero no sé si estará bien, por favor. ok. Más que la incidencia sería aquí la frecuencia o prevalencia. Incidencia.
problema, objetivo general, objetivos específicos. Tendrás que ajustar en función de lo que hemos trabajado el día de hoy. Ajá, sí. Aquí está. Y ya está. Interesante, solo que este es otro tipo de letra, Arial. Y este es Times, ¿no? Ya Ah, está. sí, sí, doctor. Ah, ¿Cómo se da cuenta, doctor? Me cuenta. ya los... Pero está, mire, es una ficha amigable para trabajar. O sea, si bien es cierto, no, o sea, la idea, ya sea que entregue a una persona para que una encuesta o lo que sea, tiene que ser amigable. Y el hecho que no lo entregue, pero igual, si lo voy a trabajar yo, también tiene que ser amigable. O sea, como está bien, digamos, bien presentado, bien ordenado, para uno mismo que va a recostar la información, está agradable la forma como se ha elaborado el... Ahora, lo que te falta aquí, ¿no? Es modificar también, ¿no? No, está bien ahí, peso talla, porque ese dato lo vas a recoger de la De la historia. historia, pero aquí te falta colocar ya la clasificación final. Se supone que tú vas a recoger de la historia solamente el peso y talla, Ajá, sí, sí, doctor. y en base a eso tú vas a clasificar si es A, B, C o D, o sea, si es normal, sobrepeso, obesidad, desnutrición, ¿no? ¿Sí? Eso nomás estaría faltando ahí. Sí, sí, doctor. Creo que hemos dicho aquí la frecuencia del número es con A, B, C, tienes que ajustarlo. Ajá, sí. Pero en general me gusta porque ya de solo ver la presentación es amigable y agradable llenar esa encuesta, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Y esta es la hoja de preguntas. Entonces, esto tendría que pasar a la siguiente. Ok. Y otra vez esto está en Arial, ¿no? Pero por lo demás, ya está bien. Firme y sello. Se ha corrido ahí. Ok. Ya está. Me parece que ya está bien el cuadernillo para que lo hagas validar, pero con los ajustes que hemos hecho el día de hoy. Sí, sí, doctor. Muchas gracias, doctor. No, ha sido la suerte, ¿no? Entonces, igual para mañana vamos a sortear para hacer las revisiones. Entonces, cuando nos corresponda las sesiones de clase, vamos así a escoger y vamos a hacer con el mayor detalle, como hemos hecho en este caso y el caso anterior también de Fiorella. Nuevamente, hay que seguir avanzando y para el día de mañana sería bueno, el profesor sugiere que a través de la delegada me alcancen su versión ya última, ¿no? Muy bien, ya me excedí, tengo clases con otra sección en este momento, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Hasta luego, jóvenes, hasta mañana. Gracias, doctor. Ok, no, porque... Gracias, doctor. Hasta Ya nos mañana. vemos, hasta mañana, jóvenes.